En el organismo encontramos diferentes tipos de tejidos. Nosotros vamos a hablaros del tejido nervioso. El tejido nervioso es uno de los tejidos de mayor complejidad del organismo y su misión es la de captar los estímulos tanto del medio externo como del medio interno y después elaborar una respuesta. Está compuesto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que detallaremos un poquito más adelante. Las unidades funcionales del tejido nervioso son las neuronas y las células de la glía. La neurona está constituida por tres partes: soma neuronal, axón y dendritas. El soma neuronal es la porción de la neurona que incluye el núcleo y el citoplasma circundante, también denominado pericarion. Alberga los orgánulos celulares típicos de cualquier célula eucariota, como veremos a continuación. El núcleo suele ocupar una posición muy central. Contiene uno o dos nucleolos prominentes, así como una cromatina dispersa, lo que da idea de alta actividad transcripcional de este tipo celular. La envoltura nuclear tiene multitud de poros nucleares. Mitocondrias. Son pequeñas y redondeadas. Poseen habitualmente crestas longitudinales. Retículo endoplásmico rugoso. Cabe destacar la sustancia de Nils, que se trata de ribosomas adheridos a este. Son particularmente notables en neuronas motoras somáticas. El retículo endoplásmico rugoso también se halla en las dendritas. Observamos también polirribosomas y ribosomas libres y retículo endoplásmico liso. Aparato de Golgi. Se descubrió originalmente en las neuronas. Es la región donde los productos de la sustancia de Nils pueden almacenarse transitoriamente o se pueden agregar hidratos de carbono para formar glucoproteínas. Lisosomas. Hay primarios y secundarios, que son ricos en hipofucsina, como podemos observar en esta imagen. Pigmentos. Melanina y lipofucsina, que se acumula con el paso de tiempo en las células diferenciadas. Gran parte de ella procede de la mitocondria debido a la alteración perioxidativa y posterior digestión por lisosomas. Disminuirá la capacidad bioenergética de la célula. Citoesqueleto. El pericarion es rico en neurotúbulos, neurofilamentos y filamentos finos de actina muy abundantes. En la siguiente imagen podemos observar todos los orgánulos anteriormente conectados y la dendrita, que comentaré a continuación. Dendritas. Son prolongaciones neuronales cortas y ramificadas, que se distribuyen alrededor del soma neuronal. No están envueltas en vainas de mielina. Hay dendritas primarias, que son las que emergen del soma y las que se ramifican posteriormente originando dendritas secundarias, terciarias, hasta dar los segmentos terminales. Algunas dendritas tienen prolongaciones llamadas espinas dendríticas, que constan de un tallo de 1 a 2 nanómetros y un bulbo terminal. Los orgánulos que aparecen en ellas son similares a los del soma neuronal. Tienen numerosos neurotúbulos y neurofilamentos dispersos regularmente por ellas y dispuestos en paralelo con el eje mayor de la dendrita. El axón es una prolongación citoplasmática única, que puede nacer del soma neuronal o de uno de los troncos dendríticos primarios. El citoplasma axonal contiene abundantes neurotúbulos y neurofilamentos, mitocondrias y vesículas de retículo endoplásmico liso. Excepto en el cono axónico, no contiene ni retículo endoplásmico rugoso ni ribosomas. Pueden distinguirse varios segmentos en el axón. En primer lugar, el cono axónico, que es una zona de transición entre el soma o la dendrita principal y el propio axón. Segmento inicial, zona de 20 a 40 nanómetros de longitud nunca mielinizada. Segmento principal, de longitud variable. Suele estar cubierto por una rama de mielina discontinua, excepto en las ramas colaterales que salen a diversas alturas del axón. Y por último, las ramificaciones terminales. Se producen cuando el axón llega a la estructura con la que establecerá contacto sináptico. Y ahora vamos a hablar de la clasificación de las neuronas. Según la forma del soma, encontramos neuronas fusiformes, poliédricas, esféricas o piramidales.
¿A que habéis adivinado cuál tenemos en el dibujo? Correcto, muy bien. Según el número de prolongaciones, podemos tener neuronas unipolares, bipolares, pseudonipolares y multipolares. Por último, según el patrón del árbol dendrítico, encontraremos neuronas bipolares, bipenachadas, estrelladas o piramidales. A que en este dibujo sabéis perfectamente a cuál nos referimos. Perfecto, las estrelladas. Y por último, según la longitud del axón, tenemos interneuronas o neuronas de proyección. Última hora. Interrumpimos la conexión. Hallan una neurona que cubre el cerebro y que podría ser el origen de la conciencia. Estas neuronas, apodadas claustrum, parecen conectar la mayoría de las partes externas del cerebro relacionadas con la información sensorial. Conectamos en directo con el investigador del proyecto en Seattle, Washington. Sí, verdaderamente, Carla, parece que estamos ante un hallazgo innovador. Aquí tenemos a mi lado al doctor Christoph Koch, presidente del Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro, en Seattle, Washington. Buenas tardes, doctor Koch. Buenas tardes. ¿Nos podría resumir en qué consiste su proyecto? Bueno, sí, hemos descubierto 3 neuronas que se extienden por ambos hemisferios cerebrales y una de las 3 envueltas de la circunferencia del cerebro que se conoce como corona de espinas. Yo nunca había visto a las neuronas extenderse a través de las regiones cerebrales y lo probamos en ratones y fue todo un éxito el proyecto, así que estoy muy contento. Sin duda alguna, parece un gran avance en este campo, así es, pero estamos teniendo las primeras críticas. Declaraciones del doctor Rafael Yuste de la Universidad de Columbia en Nueva York confirma que si bien es un hallazgo admirable, sin embargo no podría afirmarse que estas neuronas pudieran pertenecer al cerebro. Sería algo así, según sus declaraciones, como intentar descifrar un lenguaje sin apenas conocer el alfabeto. ¿Qué tendría que decir ante sus declaraciones? Bueno, es una crítica y yo las acepto como todas, pero creo que es un gran avance para establecer la relación entre estas neuronas y la conciencia humana. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Christoph Koch, por sus palabras y despedimos la conexión desde Seattle, Washington. La neuroglía es el término empleado para designar todas aquellas células no excitables del sistema nervioso encargadas de sostener, mantener y proteger la actividad neuronal. Las células que integran la neuroglía son en general más pequeñas que las neuronas, son 10 veces superiores en número y mantienen intacta su capacidad de división. En el sistema nervioso central diferenciamos 2 tipos de neuroglía: la neuroglía intersticial, astrocitos, oligodendrocitos y células microgliales, y la neuroglía epitelial, ependimocitos y células coroideas. Por su parte, en el sistema nervioso periférico podemos encontrar 3 tipos de células que también forman parte de la neuroglía, y son las células de Schwann, las células satélite y las células de la teloglía. Los astrocitos son células de origen neuroectodérmico localizadas en el sistema nervioso central, donde diferenciamos 2 tipos: los astrocitos protoplasmáticos si se encuentran en la sustancia gris o los fibrosos si se encuentran en la sustancia blanca. Por su parte, los protoplasmáticos son células estrelladas con pocas prolongaciones citoplasmáticas, aun cuando alguna de estas puede alcanzar la superficie de los vasos, lo que llamamos prolongaciones chupadoras. En cuanto a su ultraestructura, un citoplasma claro con abundantes gránulos de glucógeno. Por otro lado, los astrocitos fibrosos son células estrelladas que se localizan preferentemente en la sustancia blanca y que presentan numerosas prolongaciones citoplasmáticas. Los astrocitos son resistentes a la falta de oxígeno y de glucosa y a menudo se les relaciona con una gliosis reactiva, hipertrofia de astrocitos y además, gracias a su capacidad de división, pueden considerarse responsables de tumores cerebrales como los gliomas. Los oligodendrocitos, por su parte, son células de origen neuroectodérmico que se localizan en la sustancia gris y blanca del sistema nervioso central y se caracterizan por ser más pequeños y finos y con menos prolongaciones que los astrocitos. Diferenciamos 2 tipos de oligodendrocitos: los oligodendrocitos satélites de la sustancia gris, que se encuentran rodeando los somas neuronales, o los interfasciculares de la sustancia blanca, localizados entre los fascículos de axones mielinizados. También podemos encontrar oligodendrocitos perivasculares, si se encuentran asociados a vasos sanguíneos. Estructuralmente hablando, vamos a diferenciar un cuerpo celular pequeño y redondeado, un núcleo pequeño y unas prolongaciones citoplasmáticas finas con ciertas dilataciones varicosas. En lo que respecta a su función, principalmente se encargan de mantener y formar la vaina de mielina de la sustancia gris y blanca del sistema nervioso central. Las células microgliales son células inmunes que se encuentran en el sistema nervioso central, aunque de forma más abundante en la sustancia gris. Suelen localizarse cercanas a los cuerpos de las neuronas, así como de los vasos sanguíneos y las prolongaciones finales de los astrocitos. En lo que respecta a su estructura, podemos encontrar a las células microgliales en 3 formas diferentes. Las células microgliales inactivas, que son las más habituales, donde encontramos un cuerpo celular pequeño y casi sin prolongaciones citoplasmáticas; las células microgliales activadas,
que tienen una mayor capacidad para proliferar y migrar, y las células microgliales fagocíticas. El epitelio ependimario. Se trata de un epitelio simple cúbico cilíndrico ciliado formado por células gliales de origen neurotodérmico que revisten las cavidades que derivan del tubo nervioso, el epéndimo y los ventrículos cerebrales. De su desarrollo dará lugar a la formación de neuroblastos y glioblastos que se diferenciarán en las células gliales del sistema nervioso central. Entre sus funciones encontraremos la movilización y la captura de residuos del líquido cefalorraquídeo. En él se pueden distinguir dos tipos de células ependimarias. Los tanicitos se encuentran principalmente en el suelo del tercer y cuarto ventrículo y el acueducto cerebral. Están formando grupos en los órganos circunventriculares, entre los que se encuentra la glándula pineal. Se caracterizan por presentar una prolongación basal de orientación radial que penetra en el neuropilo contactando con un vaso, superficie pial cerebral o incluso una neurona. Las superficies apical y lateral son similares a las superficies de los ependimocitos. No se conoce bien su función, pero se le atribuye el transporte de sustancias entre el tercer ventrículo y la eminencia media hipotalámica. En algunas zonas el epitelio ependimario se modifica y forma parte de los llamados plexos coroideos. Los plexos coroideos se localizan en el cuarto y en el techo del tercer ventrículo y la pared medial de los ventrículos laterales. Cada plexo está formado por numerosas prolongaciones compuestas de tejido conectivo laxo vascularizado, fibroblastos y fibrillas de colágena. Además se encuentran recubiertos por un epitelio coroideo. Se trata de un epitelio cúbico simple y su principal función es la producción de líquido cefalorraquídeo. A su vez, también se encargan de la absorción de los productos del mismo. En él encontramos gran cantidad de microvellosidades, interdigitaciones y células de Colmer, que son células estrelladas con lisosomas similar a los macrófagos. Las células de este epitelio presentan núcleo redondeado centrales, gran cantidad de orgánulos citoplasmáticos y vesículas pinocíticas originadas en la superficie basal y que se dirigen a la superficie celular para descargar su contenido en el líquido cefalorraquídeo. Las diversas sustancias que circulan por la sangre pueden llegar al sistema nervioso central a diferentes velocidades. Esto es debido a la existencia de una barrera entre el tejido nervioso del sistema nervioso central y la sangre, la barrera hematoencefálica. Es una barrera que presenta permeabilidad altamente selectiva y formada por células endoteliales cerebrales muy unidas por uniones estrechas. Permite el paso de agua, algunos gases y moléculas solubles en lípidos por medio de difusión pasiva, además del transporte selectivo de moléculas como glucosa o aminoácidos. Sin embargo, no permiten el paso de moléculas muy polarizadas. Las estructuras que forman la barrera hematoencefálica son tres: células endoteliales de la pared de los vasos sanguíneos, membrana basal que hay entre las células endoteliales y los pies terminales astrocitarios y los propios pies terminales. También existen zonas del sistema nervioso central que carecen de esta barrera, se encuentran irrigadas por capilares fenestrados, al contrario que en el resto del sistema nervioso central. Por otro lado, entre las células gliales de origen neurotodérmico encontramos células satélite y células de Schwann. Las células satélites son aquellas que rodean a las neuronas ganglionares de los ganglios raquídeos y vegetativos. También forman la envoltura glial completa a las neuronas y sus prolongaciones, excepto en las zonas en las que las neuronas vegetativas reciben contactos sinápticos de las fibras preganglionares. Su función principal es similar a la de los astrocitos protoplasmáticos y los oligodendrocitos satélite en el sistema nervioso. Por otro lado, entre las células gliales de origen neurotodérmico encontramos células satélite y células de Schwann. Las células satélites son aquellas que rodean a las neuronas ganglionares de los ganglios raquídeos y vegetativos. También forman la envoltura glial completa a las neuronas y sus prolongaciones, excepto en las zonas en las que las neuronas vegetativas reciben contactos sinápticos de las fibras preganglionares. Su función principal es similar a la de los astrocitos protoplasmáticos y los oligodendrocitos satélite en el sistema nervioso. Al igual que la célula satélite, las células de Schwann son células gliales de origen neurotodérmico que derivan de la cresta neural. Se localizan exclusivamente en el sistema nervioso periférico y envuelven a los axones que forman los nervios periféricos. Una vez visto con detalle las unidades funcionales del sistema nervioso, pasamos a englobarlas en partes más complejas. Por un lado, tendremos el sistema nervioso central y por otro, el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central encontramos neuronas y células gliales tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. La sustancia gris contiene los somas o cuerpos neuronales, además de unas prolongaciones dendríticas y diversos tipos de células gliales. Sin embargo, en la sustancia blanca solo vamos a encontrar una gran cantidad de prolongaciones axonales, así como diversos tipos de células de la glía. En el interior del sistema nervioso central encontramos una cavidad, el epéndimo, que es el eje del tubo nervioso embriológico. Está recubierto por tejido epitelial específico, con células gliales. Contiene un líquido antigravitatorio y amortiguador llamado líquido cefalorraquídeo.
Este líquido se forma y se renueva continuamente en unas estructuras especiales y muy vascularizadas denominadas plexos coroideos. Rodeando a todo el sistema nervioso central encontramos unas cubiertas externas que protegen todo el sistema nervioso central. Son las meninges, con 3 capas de exterior a interior bien diferenciadas, que son la dura madre, aracnoides y pía madre. El sistema nervioso periférico es el conjunto de nervios craneanos, raquídeos y periféricos que conducen los impulsos del sistema nervioso central a los ganglios y a las terminaciones nerviosas periféricas. Los ganglios pueden ser somáticos, responsables de la respuesta voluntaria, o vegetativos, responsables de la respuesta involuntaria. Y los nervios están formados por los axones neuronales tapizados por células gliales. Y para finalizar, y como nota curiosa, sabed que en nuestro tejido nervioso tenemos más de 10 millones de neuronas. Así que no os preocupéis de esos kilos de más, pero sí de esas neuronas de menos.